En esa parte de punto de vista vamos a reprisar la entrevista que sostuvimos con la viceministra de la Mujer y Desarrollo Social, la doctora Rocío Villanueva, quien estuvo en Ica, y aprovechamos para entrevistarla. Veamos. Doctora, muy buenas noches, bienvenida, y desde ya muchísimas gracias por estar aquí en Punto de Vista. ¿Por qué la necesidad de que este año en particular se remarque el feminicidio? ¿Qué tan importante o qué tan grave se está dando a nivel de la violencia contra la mujer? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, es gravísimo y las estadísticas demuestran lo grave que es el problema del feminicidio. En el Perú, el 34% de las mujeres se mueren presuntamente asesinadas por sus parejas o exparejas. Si uno compara las cifras de hombres y de mujeres que mueren asesinadas por sus parejas, mientras el 34% de las mujeres se muere asesinada por su pareja o expareja, solo el 1.6% de hombres se muere asesinado por su pareja o expareja mujer. Los hombres en su gran mayoría se mueren en la calle a manos de un desconocido en el contexto de un asalto. Las mujeres se mueren a manos de sus parejas, en sus casas, y se mueren además mujeres que tienen entre 18 y 34 años, es decir, mujeres jóvenes. Por eso es que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social decidió que este año el centro de la campaña sería el feminicidio, alertar a la población de lo que está sucediendo. Hemos presentado una iniciativa legislativa que ha sido aprobada esta semana en el Consejo de Ministros para que todos los homicidios que ocurren en el ámbito de las parejas y exparejas sean sancionados con una pena no menor de 15 años que puede llegar hasta 35 años, porque hoy en día se sanciona de esa manera cuando el homicida es el esposo, pero si el homicida es el conviviente, si el homicida es el enamorado, el novio, la sanción en algunos casos puede ser es de una pena no menor de 6 años. Doctora, usted ha remarcado cifras importantes y durante la campaña hemos observado que en algunas llamadas telefónicas a nuestro programa de radio nos decían, pero ¿por qué no también si las mujeres agreden? El caso de Pierina es un hecho específico, pero las contradicciones en las estadísticas pues son abismales, ¿no? 1.6. Ahora, en términos de lo que usted ha precisado, se evidencia que el sistema de protección, en este caso el Estado, no está funcionando, porque la cadena de violencia es que el policía, que el Poder Judicial, que el MINDES, que el Centro de Emergencia Mujer, en fin, todo este conjunto de instituciones. ¿Qué se está haciendo en torno a ello? Esa es parte central de la preocupación de esta gestión en el Ministerio de la Mujer. Es para mí parte fundamental de mi trabajo, y lo que tenemos que hacer es no solamente articular a las instituciones, sino tenemos que estar atentos a lo que las instituciones hacen. ¿Por qué razón? Hasta el mes de agosto, por lo menos 9 de las mujeres que habían muerto a manos de sus parejas o exparejas habían presentado una denuncia que había llegado hasta el Ministerio Público. Es probable que haya muchas más mujeres cuya denuncia está todavía en la policía y que a pesar de ello son asesinadas por su pareja o expareja. Lo que hoy sabemos, gracias al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, es que por lo menos 9 habían llegado hasta el Ministerio Público y en varios casos habían pasado al Poder Judicial. Lo que nosotros tenemos que lograr es que la mujer que presenta una denuncia sea protegida para que no sea asesinada. Hoy en día la ley establece que los jueces y fiscales pueden dictar medidas de protección. Tenemos que supervisar el cumplimiento de esas medidas de protección, porque si el fiscal o el juez dicta la medida, pero no pasa nada, las mujeres pueden acabar muertas, como demuestra la propia estadística del Ministerio Público. Sin embargo, esta situación es recurrente. Usted viene del movimiento de mujeres, Manuela Ramos se peleó mucho con la ley de 27 o 22.360 sobre violencia familiar, y ahí también se evidenciaba que los actores del Estado y la poca articulación. ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Cómo se va a descentralizar, entendiendo que ahora hay una línea 100 del MINDES que está tratando de atender, pero también que falta trabajar con las mujeres por el tema de autoestima? Hay mucho temor a denunciar. Mire, yo creo que se puede seguir trabajando con las mujeres, pero creo que el Estado tiene un rol fundamental en mejorar su respuesta. Y por eso es que hoy, a diferencia de lo que pasaba
Antes, hoy tenemos cifras oficiales y hoy está demostrado que las medidas de protección se dictan y no se cumplen. Lo que estamos haciendo como Ministerio de la Mujer es trabajar en coordinación con gobiernos regionales, gobiernos locales, Policía Nacional, Poder Judicial y Ministerio Público. Tenemos una experiencia muy interesante en Ayacucho, para poner un ejemplo, que creo que tenemos que replicar en otras regiones. Estamos pensando hacerlo en La Libertad, porque necesitamos el compromiso de las autoridades de estas instituciones para de manera coordinada responder a este problema. Mientras se piense que la violencia familiar es solo un problema del MINDES, o es solo un problema de la policía, o es solo un problema del Ministerio Público, no avanzamos nada. Es el Estado en su conjunto el que tiene que articular una mejor respuesta estatal. Si bien estamos poniendo el acento más en la mujer, también hay actores importantes que son las víctimas y los huérfanos, pero quiero entrar a otro tema aprovechando su presencia, el abuso sexual en los niños que ha crecido. Nosotros acabamos de concluir una campaña en ese sentido. El caso de Pierina, una evidencia de lo que usted acaba de manifestar, ¿no? Todo el mundo sabe el tema una vez consumados los hechos. ¿Qué le corresponde a la ciudadanía? Hemos mirado al Estado, pero ¿cuál es la responsabilidad también de las organizaciones, de los medios de comunicación en este caso? A ver, yo creo que a la sociedad civil le toca seguir trabajando en la difusión de los derechos de las personas, por supuesto incluidos los derechos de las mujeres, los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero yo me quiero centrar en las obligaciones que me corresponden como Estado. El caso de Pierina es un caso dramático porque muestra lo que acabo de decir. Hemos visto todos a través de los medios de comunicación la denuncia que la propia menor, o sea, y probablemente acompañada de algún familiar, presentó en la comisaría la declaración de esta niña, su huellita digital, contando los abusos que cometía su madre, y no pasó nada para proteger a esa niña. Por eso es que insisto en que lo que tenemos que mejorar es esa respuesta estatal que va a salvar vidas. En el tema del abuso sexual, que también nos importa como MINDES, nosotros acabamos de presentar en los primeros días de noviembre una propuesta a la Corte Suprema, a los jueces penales de la Corte Suprema, para que varíen los criterios con los que los jueces consideran la declaración de las víctimas. Y por ejemplo, hoy día una niña víctima de violación sexual declara, y la niña dice en la policía que la violaron 8 veces, y luego un año más tarde ante la Corte Superior dice, no fueron 8, fueron 14, se toma como una contradicción. Y por lo tanto se le resta credibilidad al testimonio de la niña. Estamos pidiendo... Por su condición de ser niña. Exactamente, y estamos pidiendo a los jueces de la Corte Suprema que establezcan un acuerdo que valga para el resto del Poder Judicial, de los jueces supremos, que tenga en cuenta, por ejemplo, una cosa obvia, que un gran porcentaje de víctimas de violación sexual son niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, la niña está asustada, la niña pasa años bajo presión de su agresor, que suele ser su papá, su padrastro, alguien del entorno familiar, cercano, ¿no? Y por lo tanto no le pueden pedir exactitud a un testimonio que es hecho por una niña que, por ejemplo, tiene 11 años y que es absolutamente explicable que un día diga 8 y que un año y medio después que le toman una segunda declaración diga 14. Eso varía. El hecho de que está diciendo que su padrastro la violó, Doctora. ¿No? Entonces, ese tipo de iniciativas estamos teniendo porque en este tema, y le agradezco la pregunta, tiene que ver muchísimo la forma como los jueces aplican las leyes. Una vez más se recae en el sistema de protección y en los actores del sistema de protección, o sea que no solamente es una falencia o debilidad. ¿Ayuda en esto o va a ayudar, va a contribuir a mejorar esta actitud con la modificatoria del Código del Niño y Adolescente, que ahorita se está un poco repensando, donde el Estado ya no solamente asume un rol protector, sino también el niño asume otra condición? Bueno, el niño, la niña son en nuestro país
sujetos de derechos constitucionales. Yo creo que cualquier reforma al código que intente dar una mayor protección a los niños, niñas y adolescentes es bienvenida, pero quiero recordar que nuestra Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño ya reconocen hoy en día la calidad de sujetos de derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, esperamos que el código pueda mejorarse, pero yo quiero insistir que ya hoy en día son indiscutibles sujetos de derechos. Para un poco avanzar a otras dos cosas y ganar tiempo, se ha hablado de la política del Estado con Cuna Más, con situaciones de atender a la niñez y a la mujer, en este caso en particular, y diferenciar los roles entre el Ministerio de Inclusión Social y el MINDES. ¿Cómo se va a avanzar en adelante básicamente para el sistema de atención o Cuna Más en el programa del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social? A ver, yo creo que la creación del MIDIS es una extraordinaria oportunidad para que el Ministerio pueda contar con una nueva ley que, por ejemplo, le permita ser ente rector en materia de violencia contra las mujeres, niños y niñas, le permita ser ente rector para la transversalización de las políticas de género en el Estado, etcétera. Cuna Más es una decisión tomada durante la campaña presidencial. Cuna Más pasa al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Y nosotros como MINDES seguiremos trabajando en el tema de la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes. En este par de minutos que me queda, traslado preocupación de lo que ocurrió el 27 de octubre, el 28 de octubre, el día que fue el sismo acá, no sino el sismo, donde cientos de trabajadoras de agroindustrias que están en los campos, en las empresas agroexportadoras, no se les permitió la salida luego del sismo 6.7 para ir a sus casas a ver la situación de estos niños. ¿Ustedes han recibido información de ICA sobre esta situación? No hemos recibido esa información. Tenemos más bien otro tipo de problemas en relación a las trabajadoras, pero estamos atendiendo ese tipo de, digamos, de reclamos que llegan al Ministerio de la Mujer. Si tienen ese reclamo en particular, nos lo pueden transmitir para analizarlo y exhortar, si es que se comprueba que es cierto, exhortar a las empresas privadas a que en esas circunstancias no tienen ningún derecho a prohibir que las mujeres, los trabajadores, salgan a sus casas a ver en qué condiciones están sus familias, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la queja, yo le pido que nos la transmitan y nosotros le daremos el trámite, y si eso es así, la exhortación correspondiente, porque ese tipo de hechos tienen que acabar en nuestro país. Okay. Finalmente, doctora, ¿cómo se va a descentralizar la intervención del MINDES? Están los centros de emergencia mujer, específicamente para casos de violencia, los programas de desarrollo social que van a pasar ahora al MIDIS, pero ¿cuál es la otra estrategia? Porque siempre se ha dicho que el centralismo aplasta y como que no avanza a ver los grandes problemas estructurales del país. La descentralización es un proceso que está en marcha. Nosotros hemos advertido varias dificultades en el proceso de centralización que hemos heredado. Una de ellas es que no ha habido el acompañamiento suficiente en lo que respecta a la transferencia de capacidades. Se han transferido recursos, se han transferido competencias, pero no se han transferido capacidades. Tenemos muchas quejas de los SEM transferidos, de alcaldes que no saben qué cosa es el Centro de Emergencia Mujer, o que quieren darle una orientación distinta, o que más fondo para las municipalidades, o que quieren no renovar los contratos porque consideran que tienen que contratar a otras personas. Entonces, lo que nosotros tenemos que continuar, con el proceso de centralización, es a seguir haciendo un acompañamiento técnico en este proceso que permita, repito, no se trata solo de transferir presupuesto y de decir las competencias las asume mañana la municipalidad, es transferir también
conocimiento, es transferir capacidades. Y ese es el eje pública, ¿no? que vamos a seguir, porque esos problemas los sabemos de el personal del SEM que ha sido transferido y que además acabo de estar en Huanta y claro, el personal siente que tenía un vínculo con el MINDES, de un día para otro ese vínculo se cortó absolutamente. Eso no puede suceder porque seguimos trabajando en combatir la violencia contra la mujer y por lo tanto ese vínculo tiene que continuar. Bien, muchísimas gracias. Fue la entrevista con la doctora Rocío Villanueva Flores, viceministra del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, MINDES. Ha podido remarcar la viceministra de la Mujer, Rocío Villanueva, elementos sobre el tema del feminicidio, sobre la estrategia que está asumiendo el gobierno como política de Estado para contrarrestar la violencia contra la mujer. Creemos que hay mucho por hacer, nosotros no nos queda más tiempo y nos encontramos la próxima semana aquí en Punto de Vista.